¿Cuántos gramos de proteína necesitas al día para ganar masa muscular? Seamos humildes, no hay un consenso. Si buscas un vídeo rápido, este no es tu vídeo, busca otro donde te digan las cosas como tal, sin razonártelas. Intento explicarte. Mira, las sociedades médicas tradicionalmente nos decían que por cada kilo de peso corporal debíamos tomar unos 0,8 gramos de proteína. Por ejemplo, una persona pesa 80 kilos, que representan 0,8 gramos de proteína por cada uno de esos 80 kilos, 8 por 8, 64 gramos de proteína repartidos en las distintas comidas del día. En este instante es importante aclarar que una cosa es lo que pesa el alimento que nos vamos a comer y otra cosa es la cantidad de proteínas que lleva. De forma muy genérica, porque esto es divulgación, carnes y pescados, por ejemplo, están en torno a 20-25 gramos de proteína por cada 100 gramos de lo que se llama porción comestible, porque si es un pez que tiene lo que me voy a comer, lo peso y pesa 300 gramos, pero quitamos la cabeza, quitamos la cola, quitamos las espinas y al final de todo eso me como 200 gramos, pues podremos redondear que estaríamos en esos 40-45 gramos de proteínas en esa ingesta. Lo mismo pasaría con una carne. Si la carne va en una chuleta, pues hay una parte que es un hueso que no contaría en el cálculo de las proteínas. Por lo tanto, muy importante que esto nos quede claro. Y la segunda cuestión de divulgación que me gustaría que quedara muy clarita es que si la proteína es de origen animal, casi siempre la proteína va asociada a una cantidad de grasa. Puede haber cortes más o menos grasos, pescados más o menos grasos. Y si la proteína es de fuentes vegetales, casi siempre va asociada a hidratos de carbono, más o menos hidratos de carbono. Una buena parte será fibra, por supuesto, y también los vegetales pueden tener grasas, pero no es relevante, ¿de acuerdo? De la misma manera que las carnes y pescados, la cantidad de hidrato de carbono es testimonial. Una vez que esto queda claro, tendríamos que decir, ¿qué dice la ciencia al respecto? Pues cuando se quiere ganar a masa muscular, hay montones de estudios, pero las conclusiones son que si nos movemos entre 1,6 gramos de proteína y 2,2 gramos de proteína por cada kilo de nuestro peso corporal, ya estaríamos en el límite en el cual ya nada más va a pasar por el hecho de tomar 2,5, 3, 4 gramos de proteína. Es muy importante aclarar dos cosas. La primera de todas es que esa referencia de, por ejemplo, voy a tomar 1,5 gramos de proteína por los kilos que yo peso, tiene sentido cuando la persona está dentro de unos porcentajes de grasa saludable. Si la persona, por ejemplo, mide unos 75 y pesa 40 kilos y padece una anorexia nerviosa, sí que importa lo que pesa, sí que importa la grasa que tiene, sí que importa su enfermedad, sí que importan aspectos que médicos tienen que explorar con detenimiento. Si la misma persona pesa 150 kilos y tiene un 40% de grasa, esos kilos que pesa no es el referente sobre el que calculemos los gramos de proteína. Y uno diría, bueno, pues lo hacemos sobre el concepto de peso ideal. Pues yo llevo años intentando evitar que en la obesidad la palabra peso tenga sentido. Tiene sentido en una cirugía bariátrica o en alguna circunstancia donde, lo he contado muchas veces, el gasto cardíaco depende del peso. Hay situaciones donde sí un médico puede necesitar que se hable del peso. Lo que hacemos es que sobre el peso que es verosímil perder en forma de grasa, en el escenario de, por ejemplo, 12 meses, perder 2 kilos de grasa corporal por mes con una restricción calórica leve, ¿es realista? Sí, sí es realista, pues decimos, bueno, vamos a ver, del peso que hoy pesas, vamos a descontar ese porcentaje de grasa que has perdido en este tiempo y vamos a hacer un cálculo aproximado que, pues si has perdido 24 kilos de grasa y pesabas 140, pues nos vamos a mover en un cálculo de proteínas sobre 115, 120 gramos, ¿de acuerdo? No hay un consenso en este sentido y creo que es un despropósito sostener en el tiempo que personas con obesidad tomen porcentajes muy altos de proteína, porque nos guste o no, no va a haber un beneficio, pero sí que la proteína es el macro que más residuos genera, especialmente urea, amoníaco, ácido úrico. Yo siempre pongo un ejemplo, es como si tú llevas el coche que tiene el corte del encendido, es decir, el motor deja ya de funcionar por protección a las 6.000 revoluciones, y lo llevas siempre a 5.500. Es decir, ya hemos visto muchos estudios en los que no hay daño renal por tomar 3 gramos de proteína durante años, pero eso no significa que no estemos llevando al coche a las máximas revoluciones todo el tiempo a cambio de nada, porque en esos porcentajes de 1,6, 2,2 ya parece que no hay mejoría en cuanto a la ganancia de masa muscular. Si queréis ver a alguien que os dé más credibilidad, escuchar, por ejemplo, a Raúl Carrasco, culturista español, de los mejores que ha tenido nuestro país, su opinión actual sobre el consumo de proteínas y todo esto que estamos hablando. La siguiente cuestión
siguiente cuestión que os quiero plantear es un escenario en el cual, por ejemplo, una persona, que os enseño la ilustración, pesa 65 kilos, tiene muy poco desgaste porque no hace apenas entrenamiento, tiene muy poca actividad física y aún así es una persona que ya tiene cierta edad y queremos darle ese extra de proteínas para maximizar en la medida de lo posible, en ausencia de ejercicio, que sería lo deseable, pues que no pierda masa muscular. Y nos vamos a ese 1,6. Y veis que ahí totaliza pues 104 gramos de proteína, básicamente es que se multiplica el peso por el 1,6, después le pautamos unos hidratos de carbono de 2 gramos por kilo, nos vamos a esa cifra que estáis viendo ahí, lo mismo con las grasas y demás. Ahora, supongamos otra persona que pesa 65 kilos, pero que pues está yendo al gimnasio con mucha intensidad, que entrena también cardio y se lo está currando y entonces en las contracciones musculares hay mucho gasto de glucógeno, necesita más hidratos y por lo tanto le pautamos 5 gramos por cada kilo de peso corporal de hidratos, 2,2 en las proteínas, pues porque me encanta el término Jim Bro, le encanta y dice, oye, yo quiero estar siempre con las proteínas altas porque no sé qué, todo esto fenomenal. Y de las grasas le ponemos 1,5 porque reacciona muy bien a las grasas saludables, al aguacate, a la oliva, a los frutos secos sin freír y sin salar, perfecto, va muy bien. Y esta persona pues está funcionando bien con esta cantidad de proteínas. Y finalmente nos vamos a una persona que de repente pues se pone a hacer cicloturismo, se hace 500 kilómetros a la semana, también va al gimnasio, bueno, pues esa persona necesita muchos hidratos de carbono, de proteínas, podemos decir que con 1,5 está cubierto, y se va a 12 gramos de hidrato de carbono por peso corporal, por kilo de peso corporal y día, y dice, bueno, qué locura, tantos hidratos. No, no, si es que un ciclista en el Tour está entre 15 y 20, entonces solo en barritas se están tomando 3.000 calorías en el día, entre barritas, geles, bocadillos y además todo glucosa que pase muy rápido a la sangre, ¿no? Digamos hidrato de carbono que finalmente se convierte en glucosa y cuanto antes pase a la sangre mejor, porque sabemos que durante el ejercicio eso es mucho más rápido que si estamos sentados, que hay otros procesos metabólicos, ¿de acuerdo? Que no pretendo alargarme, pero que hay que adaptar las cosas a cada persona. Entonces, ¿qué sería lo inteligente? Que tú valores por periodos de 4 o 6 semanas cómo reacciona tu organismo en el gimnasio, si tomas 1 gramo de proteína por cada kilo de peso corporal, cómo funciona si tomas 1,5, cómo funciona si tomas 2, y que decidas, porque a lo mejor estás tomando una cantidad de proteínas que no necesitas y realmente sí que estás forzando a tu organismo, lo repito una vez más, no hay estudios que confirmen daño renal, salvo en personas que ya tuvieran previamente enfermedad renal, pero no tiene sentido tomar de más de algo que no te está aportando nada y sí que está haciendo que tu organismo trabaje un poquito más. Por lo tanto, esto que te estoy contando es parte de lo que voy a contar de forma mucho más distendida, con muchos más datos, profundizando mucho más en mis cursos. Iré poniendo en YouTube, que es una red que permite vídeos más largos, para que esto lo veáis, y me gustaría conocer tu opinión. ¿Cuántos gramos de proteína tomas al día? ¿Cómo te sientes? Si has evaluado diferentes escenarios, tomando 1, 1,5, 2. Si tomas control de lo que haces, es más fácil que llegues a tus objetivos. Y sobre todo, agradece la salud. Si ya estás en el gimnasio, eres un afortunado. Un abrazo para todos.